Hoy vamos a meternos de lleno en esas técnicas que marcan la diferencia entre un cultivo cualquiera y una cosecha de las buenas. No son tareas sin más, son los secretos a voces que todo buen agricultor aplica para guiar a sus plantas y sacarles el máximo partido. Vamos a verlas. Seguro que alguna vez, al ver un campo impecable o unos frutos perfectos, nos hemos preguntado, pero bueno, ¿cómo lo hacen? La respuesta, pues, no es un único truco de magia, que va. Es una serie de acciones, de pasos muy pensados y medidos que acompañan a la planta durante toda su vida. Para entenderlo bien, vamos a seguir el viaje de una planta a través de 4 etapas clave. Primero, su primera gran mudanza. Después, cómo le damos el espacio y la estructura que necesita para crecer fuerte. Luego veremos cómo se poda para que sea más productiva. Y por último, el cuidado de la tierra, que al final es la base de todo. Aquí empieza todo. Los primeros días de una planta son súper delicados, y su primer traslado es un momento que puede marcar todo su futuro. Son, por así decirlo, sus primeros pasos, y hay que darlos con mucho cuidado. Antes de la mudanza definitiva, muchas plantas pasan por una fase intermedia, el repicado. Imaginaos que es como pasar de la cuna a una cama pequeña antes de ir a su habitación definitiva. Esto nos permite elegir solo las plantitas más fuertes y sanas. Y ojo, que además es una forma muy inteligente de ahorrar en semillas híbridas, que pueden ser carísimas. Se les da su propio espacio para que sus raíces cojan fuerza antes del gran salto. Y por fin llega el gran día, el trasplante. Este es el momento en que la planta deja la comodidad del semillero y se instala en su casa definitiva, en el campo. Es un paso importantísimo, y como cualquier mudanza, puede ser un momento de bastante estrés para la planta. Pero cuidado, que no todos los trasplantes son iguales, y aquí está una de las grandes claves. Mover una planta a raíz desnuda es bastante traumático para ella. Sus raíces se quedan al aire y sufren. En cambio, si se trasplanta con cepellón, o sea, manteniendo la tierra pegada a las raíces, la planta casi ni se entera del cambio. El golpe es mínimo y su crecimiento apenas se frena. Entonces, a ver, si causa estrés, ¿por qué se trasplanta? Pues muy fácil, porque las ventajas suelen compensar, y con creces. Nos permite colocar las plantas perfectamente ordenadas, nos ahorra trabajo al principio y además las plantas ya llegan al campo más fuertes. Al final es una decisión estratégica. Se asume un pequeño parón en su crecimiento a cambio de tener un cultivo mucho más ordenado y productivo a la larga. Muy bien, la planta ya está en su sitio definitivo. ¿Y ahora qué? Pues ahora necesita dos cosas que son fundamentales: su propio espacio para no tener que pelearse con las vecinas y en algunos casos un poquito de ayuda para crecer recta y fuerte. Y aquí llega una técnica que de primera suena un poco rara, el aclareo. Consiste ni más ni menos que en eliminar plantas. Se siembra de más a propósito para luego quitar las que sobran. ¿Y por qué hacer algo así? Pues para evitar una guerra. Una guerra por la luz, por el agua y por los nutrientes. Así nos aseguramos de que cada planta que queda tenga todo el espacio que necesita para crecer a sus anchas. Y esto no se hace a lo loco, ¿eh? Tienes un método. Normalmente se hace en 2 tiempos. Primero se da una pasada para quitar el grueso de las plantas que sobran. Y unos días más tarde se hace la selección final, dejando ya solo las mejores. Hacerlo en 2 fases es como una red de seguridad, por si alguna de las elegidas falla. Además de espacio, algunas plantas necesitan un apoyo, una especie de guía para crecer hacia arriba. Y para eso está el entutorado. Es tan simple como ponerles una estructura, ya sean cañas, cuerdas o redes, para que sus tallos no se doblen y puedan ir en busca de la luz. Es literalmente ponerles una columna vertebral. ¿Y para qué sirve? Pues los beneficios son enormes. No solo la planta crece recta, sino que podemos plantar más juntas, es más fácil aplicar tratamientos, la recolección se simplifica y, súper importante, los frutos se mantienen limpios, sanos, lejos de la humedad del suelo. Si es que hasta puede adelantar la cosecha. Y claro, cada planta tiene sus necesidades. El entutorado horizontal, con redes puestas como si fueran pisos, es genial para flores como los claveles, que necesitan apoyo a medida que van creciendo. Y el vertical, con guías para que trepen, es el que se usa para tomates, judías o pepinos. A cada planta, su andamio a medida. Venga, pasemos a la parte de esculpir la planta. Una vez que ya tiene su espacio y su soporte, toca guiar su energía. Y estas técnicas que vamos a ver no son para que la planta esté más bonita, no. Son para dirigir toda su fuerza hacia lo que de verdad nos interesa, que produzca buenos frutos.
La poda es básicamente como un corte de pelo estratégico. Se quitan los brotes y las hojas que no son esenciales para que la planta no malgaste energía en ellos. Toda esa fuerza que se ahorra la puede dedicar a los tallos principales y, sobre todo, a producir frutos más grandes y de más calidad. Ya se sabe, a veces menos es más. Y si la poda es un corte de pelo, el despunte ya es cirugía de precisión. Consiste en cortar solo la puntita, la yema del final de los brotes. Es un corte minúsculo, a veces basta con un pellizco, pero tiene un impacto enorme en cómo va a crecer la planta. Y este pequeño gesto sirve para dos cosas que parecen totalmente opuestas. Por un lado, puede usarse para frenar el crecimiento de la planta hacia arriba, algo muy práctico en invernaderos para que no se desmadre. Y por otro, puede hacer justo lo contrario, hacer que la planta eche más ramas a los lados. En plantas como la sandía, esto es genial, porque más ramas significan más frutos. Es una herramienta de doble filo súper útil. Y llegamos a la base de todo, a los cimientos. Y yo digo literalmente, además, porque todas estas técnicas que hemos visto no sirven de nada si no cuidamos el suelo. Este es el trabajo de fondo, el que sostiene a la planta durante toda su vida. El aporcado es una labor de las de toda la vida, tan sencilla como eficaz. No es más que amontonar un poco de tierra alrededor de la base de la planta. Es como arroparla, ponerle una mantita de tierra. Con este gesto tan simple le damos más estabilidad y le animamos a que eche más raíces desde el tallo. Pero es que sus beneficios van mucho más allá. Al echar tierra, ahogamos las malas hierbas que crecen cerca, rompemos la costra que se forma en la superficie para que el agua entre mejor y, en hortalizas como el porro o el espárrago, es la técnica que se usa para blanquear la parte que nos comemos al taparla del sol. Vamos, que es una técnica multiusos total. Y para terminar, una tarea que, bueno, no es la más divertida, pero es absolutamente clave. Escardar. O sea, quitar las malas hierbas. Y no es por estética, es una batalla por los recursos. Esas hierbas le roban a nuestro cultivo la luz, el agua y los nutrientes. Y un detalle fundamental, hay que quitarlas antes de que echen flores, para que no suelten sus semillas y el problema se multiplique el año que viene. Si lo pensamos bien, todas estas labores, el repicado, el aclareo, la poda, el aporcado, dejan de ser simples trabajos. Se convierten en algo más, ¿verdad? Es como una conversación con la planta. Es una forma de entender qué necesita en cada momento y de echarle una mano para que llegue a dar lo mejor de sí misma. Una auténtica colaboración. Como hemos visto, cada una de estas acciones es un pequeño paso que nos acerca a una gran cosecha. Así que, después de este repaso, la pregunta es casi obligada. De todas estas técnicas, ¿cuál es la primera que apetece poner en práctica?